buenas. Este es el primer episodio de La Caja Luminosa. Somos Chapo y Leku y vamos a hablar de Event Horizon y un poquito la relación que podría tener con el universo de Warhammer 40K. Lo primero de todo es preguntar a Leku por qué. Lo primero de todo es preguntar a Leku por qué hemos visto esta película. Porque Por- yo todavía no entiendo. Porque quería hablar de 40K. Porque quería secuestrar el podcast para hablar de 40K. Y ahí es la mejor excusa que he tenido, convencer a David de que había una película que iba sobre estas cosas. Obviamente, bueno, si nos puedes contar algo de contexto de, de esto. Sí, la peli se estrena en el 97, la dirige Paul Anderson, escrita por un tal Paul W. S. Anderson, que Paul yo me Anderson. confundí de Paul Anderson, Hay muchísimos Paul Anderson, pero da solo uno igual. malo. Bien, la escribe un fulano llamado Philip Eisler o algo así, apellido judío, Tampoco lo van a muy buscar típico de ellos. Hollywood. Bien, bueno. Protagonizada por Lawrence Fishburne y Sam Neill. Es un desastre comercial. Sí, yo lo tengo apuntado y fue un fracaso en taquilla. Pensaba que había preguntado los números. Tuvo un presupuesto de unos 60 millones, en taquilla recaudó en torno a 40. Sí, Entonces, a la mitad por ahí un algo era. completo desastre. Lo curioso es que tuvo muy buenas ventas de DVDs. Y es en esas ventas de DVDs y en su desarrollo posterior cuando la peli alcanza un estatus de cine de culto dentro del género del terror. Sí que eso, yo esta película no la conocía. Me sorprendió que me dijeras No la conocía que de no era nada y tal. sí que he visto que la gente la trata como película de culto y algunos en plan en el género terror espacial, ¿no? Que hay muchas películas con esto, la ponen como muy de top. Bueno, a mí no me lo parece. Todo el mundo tiene su A ver, opinión. sí, la peli es lo que es. Es una peli de Paul Anderson, ¿vale? Al muchacho este, Es la esto, mejor peli de Paul Anderson para mí, ¿eh? Paul W. S. Anderson. pues, Para mí. pues es jodido, pero es que probablemente. Poco me he visto todo es porque no soy masoquista. Claro, esto viene, le cae el guión porque se produce la peli justo después de la primera de Mortal Kombat. Es un éxito rotundo y le empiezan a caer varias ofertas, entre ellas, por ejemplo, dirigir X-Men, la del 2000. Sí que dijo, ¿era Emmen o esta? Y dijo, nah, El tío superhéroes no. quería hacer una peli de terror, claro, luego vino por ahí todo Resident Evil, pero el tío quería hacer una peli de terror de rating elevado para audiencias mayores. Y Paramount le da el guión de este señor. El guión le hace muchísimos ajustes, porque él lo lee y parece ser que el guión original consistía en que la nave estaba acosada, poseída, como fuera, por unos alienígenas con tentáculos que habían llegado ahí porque la nave había ido a su dimensión. Básicamente era Alien en octavo pasajero. Precisamente, no quería hacer Alien. Y ahí es donde entran una serie de revisiones importantes del guión, basándose en El Resplandor, en Solaris. Solaris es una inspiración importante, y en The Haunting, en La Casa Encantada. Y es la temática común de no tener a una entidad física como el objeto del terror o de la maldad de la pieza de contenido, sino que sea algo más esotérico. En ese respecto, y de ahí es por lo que estamos hablando de la peli, el guionista original, Phillips, se basó en 40K en la disformidad de 40K como elemento para la posesión de la nave, que es lo que está chulo de ello y por lo que mucha gente dentro de la comunidad de 40K tiene ese headcanon de que la peli es como un intento original de crear un warp drive. Antes de meternos con Warhammer, que te estoy Sí, viendo, vamos a hacer un resumen de la película. todo tuyo. Yo no me acuerdo de nada. O sea, es que lo único que se la ha visto soy yo. Tú has No, venido a hablar de no, o sea, Warhammer. escúchame, es que, seamos claros, no son actuaciones particularmente memorables, ni personajes tampoco. Yo he habido alguna escena que me ha reído mucho. ¿Eh? Tienen este personaje. Bueno, voy a hacer el resumen, porque Tira, si no. tira todo lo tuyo. La película va de que en el año 2040 47. tiene que llegar la puta boca que yo me he visto la película y tú no. En el 2040 envían una nave a Neptuno a hacer una misión para viajes en el espacio
sea, la humanidad en el 2040 ya se mueve por el sistema solar. No llega hasta el límite, pero ya es una sociedad este, estelar. Es una sociedad, indeed. Y mandan una nave experimental a Neptuno que se pierde. No sé, era un poco alto secreto, no se conocía mucho. Se sabe que se pierde. 7 años después reciben un mensaje desde ¿En qué año Neptuno, entonces? 2047. Mm, Llega un mensaje de esa nave y envían un equipo de rescate a por ella. Ese equipo de rescate está. Hay un elenco de personajes, los cuales son el Capitán Miller, que es básicamente Morfeo, el Doctor Weir, que es el Doctor Alan Grant de Jurassic Park, el médico DJ, que es Lucius Malfoy de Harry Potter, es el coronel de los dragones verdes en El Patriota. Cooper, que es el Sargento Grey de Rookie, el sargento y eso. Entonces, ¿Cooper era el negro? era el negro. Nada, envían a la misión y el único que no es de la tripulación es el Doctor Weir, el de Jurassic Park. Y ahí les explica, esto me encanta, porque se están yendo ahí y cuando llegan, después de 60 días hibernando, les explica de qué va el plan. Lo típico. Bueno, que eso, que la nave era un proyecto experimental para viajes en el espacio, que como viajaba iba más rápido que la velocidad de la luz porque, como explicaba, la típica Una explicación de pena la, no tener un papel que doblar y por el que pasar un lápiz. la típica explicación de una hoja de papel. De un punto a otro, lo más fácil es doblarlo e ir por en medio. Entonces eso es lo que hacía la nave. Se perdió, no sabe qué, y van a ver qué era, a ver qué pasó. Van a la órbita de Neptuno, que es donde está la nave, y ahí se la encuentran. En principio hacen escaneos, como que detectan vida por toda la nave, pero como que no, un poco extraño, y cuando entran no hay nadie. Se va viendo que la tripulación murió, y bueno, Me gusta mucho la escena que hay, se dividen al entrar en nave y se mm, pueden explorar cada uno por su lado. Y hay una toma en la que la cámara va girando siguiendo a uno de los personajes que sé está cuál me dices. investigando el puente, me parece. Sí, sí, sé cuál me vas a Y decir. él va a lo suyo y no lo ve, pero el espectador sí ve el cómo en el fondo del puente, en una pared lateral, la pared está cubierta de un... Eran cuerpos aplastados. Sí, una escena de Típica gore. escena de terror que es, no lo ve el personaje, pero sí lo Hay ve el una espectador para crear tensión. amalgama de residuo físico que presumimos algún día fue un humano pegado a la pared. Y claro, creo que es la primera, no, es la primera escena en la que ves algo raro en la nave, porque antes tiene Weir una pesadilla al Sí, bueno, respecto, pero es la primera que dice, aquí ha pasado algo jodido. lo que, para aligerar un poco, lo que pasa en la nave es que todos empiezan a ver, bueno, de primeras el ingeniero va a la sala del motor, que el motor es una cosa experimental, si encima lo veis, es todo lleno de pinchos, es una cosa muy Sí, extraña, es, como... el doctor Weir está aquí porque él es el que diseñó la Event Horizon. Y uno se hace la pregunta de si quería diseñar una máquina para viaje hiperlumínico o quería diseñar la máquina con pinta más malvada que haya existido Es jamás. una locura, O sea, o sea, es una locura. ¿en qué momento tú te montas en una nave, ves eso y dices, estoy a Es que salvo? encima, cuando entras a Aquí no va a cuando pasar entras a nada la sala del malo. motor, hay un puente y hay como unas cuchillas girando alrededor. Y dice el ingeniero, ¿y esto? Es para los campos magnéticos, para que no se desajuste. Ah, vale, vale. Luego entras a la escotilla de la sala del motor y tiene pinchos. No, Tiene no, pinchos cuando sí, sí, se sí. bueno, cuando entra el motor, lo que le pasa al ingeniero es que se mete se abre el portal, se mete y luego sale como en coma Catatónico, catatónico. y el motor encima hace una onda de expansión que jode la nave de rescate. Entonces todos tienen que evacuar y meterse en la Event Horizon y la otra, la Cooper, la tiene que reparar. Entonces, de primeras tienen 24 horas de oxígeno. Mientras Cooper la arregla, bueno, estaba en la oficial médica revisando al ingeniero y los demás a su puta bola. Ahí es cuando todos empiezan a ver visiones. Correcto. Sus peores pesadillas, Su- sus secretos escondidos, cosas que les carcomen por dentro, todos empiezan a tener experiencias paranormales. y, y básicamente ya al final acaban descubriendo. eh, no, antes de descubrir lo que le pasó a la tripulación, ya al Dr. Weir, que es el que había ha creado la nave, ya se le empieza a ver que está como una puta cabra. Porque el Dr. Weir, antes de llegar a la nave, ya tenía visiones de su mujer sin ojos. O sea,
ya tenía pesadillas. Y los otros no, los otros solo fue cuando llegó a la nave. Entonces, a él ya le iba pasando algo. Y cuando ya llegó a la nave, como que si estuviésemos hablando de 40K, diríamos como que se puso a disposición de los dioses del caos. Sí. Y además después cuando aparece con los diferentes hendiduras en la carne, los cortes y tal, eso es muy Vale, entonces, cultista todos del caos. empiezan a tener visiones, no sé qué, ven el vídeo de la tripulación, que lo que le pasó a la tripulación, tardan un huevo en ver el puto vídeo. Lo que pasó a la tripulación es que se comieron unos a otros. O sea, el Eso vídeo, es ponerlo bastante... el Es vídeo era rebajarlo. una orgía de caníbales. O sea, bueno, Sí. se ve un poco como rápido, no te puedes fijar bien en la cosa, pero bueno, ya hablaremos un poco más de estas cosas, pero básicamente es eso. Deciden irse de la puta nave porque pasa aquí algo raro. Ya empiezan a hablar de que la nave podría tener vida, de que cuando viajó a donde viajase, que estuvo 7 años, igual adquirió conciencia. Y es cuando Wade se vuelve loco, hace estallar la nave de rescate. Y bueno, empiezan a bajarse los tripulantes, una locura. Al final lo que pasa es que el Capitán Miller se sacrifica con Weir para separar la nave. Se podía separar la nave, la cabeza del motor. Porque ahí no, estamos en 2047, pero separar los bloques no, con dinamita tenía que ser. La prueba de la popa, tío. O sea, ¿qué Separar. cojones acabas de decirte? ¿Qué he dicho? La cabeza del motor. Sí, ¿Cómo que la cabeza del motor? tío, ahí hablan así ellos. Vete a tomar por saco. Bueno, la proa de la popa de la nave está conectada por un puente y ese puente, en vez de desacoplarse en caso de emergencia, No, para no, que la hay que proa, detonarlo. para que la proa sea una nave de salvamento, se detona. Bueno, una locura. Se acaban salvando Cooper, la teniente Star y Cooper la teniente del capitán, y el y ingeniero que estaba en el coma. ingeniero que las pasa bien putas durante Mm. la peli, francamente. Entonces, básicamente, eso es un poco el resumen de la peli. A mí no me parece para tanto. Yo, No lo es. No lo viendo, es. había visto alguna imagen cuando busqué Ben Horizon, vi la imagen, la típica imagen de Weir con los ojos cosidos. Sí, sí. Porque hay un momento en el que Weir, eso, cuando ya se vuelve loco, se saca los ojos, va un rato con los ojos sacados, y después de hacerle una águila de sangre a uno de la tripulación, se los cose. Y luego le echan de la nave, vuelve a aparecer, como decías tú, con rajas que está muy guay, y ya tenía otra vez Y ojos. vuelve a tener Que encima ojos. me encanta la frase cuando está el Capitán Miller intentando destruir eso, aparece porque sí. Y la frase de cómo ha llegado ahí me encanta, de la nave me ha vuelto a meter. O sea, es La como, nave me ha vuelto a la vida o algo así, no, dice. la nave me ha vuelto a meter, me ha dejado entrar. Tiene... Es ridículo, pero tiene su explicación. Y es que ese no era el... Porque es la pelea culmen, la acción culmen de la película. Ese no era el final. El final consistía en que Miller, el capitán Miller, se peleaba con esa pesadilla que tiene él de ese tripulante ardiendo que dejó en una misión, que tuvo que dejar atrás en una misión pasada. Que era su trauma. Eso decidieron cambiarlo y metieron de vuelta al Doctor Weir en esa parte de la... Que Por eso aparece, después de haber sido expulsado al espacio, con un aspecto completamente distinto y con una excusa más bien a mí pobre. me mató. Cuando dijo la nave me ha vuelto a meter, te juro que me empecé a descojonar ahí. Igual, si queréis, antes de pasar a otros momentos de las películas, ahora que has dicho esto del final que iba a ser originalmente y los cambios, cuentas un poco la historia de por qué tuvo todos estos cambios, que igual es como la parte más interesante de la Sí, película. sí, porque si bien la grabación no es una cosa que estuviera Development Hell ni nada por el estilo, eh, la postproducción sí. En- Normalmente tienen 10 semanas los directores en América para toda la parte de la edición de la película. Anderson aceptó 6, que por circunstancias externas acabaron siendo 4. No, pero no es que tampoco aceptó, es como, tampoco le dejaron mucha más opción No, no. porque iba a salir Titanic y es s- como, se le Pero dio más cara a Titanic. sí, pero si aceptó, si él quería 10, Paramount no le iba a decir que no al gremio de Paul directores W.S. de... Anderson, ¿tú crees que tenía peso en Paramount para hacer algo? No, pero el gremio de directores sí. Entonces, bueno, eso es Sindicatos. política. No quiero hablar de política. 4 semanas de edición. Acaba en un corte
de unas algo más de 2 horas, 2 horas 10 Era minutos, algo media hora así. más larga, creo, sí. Bueno, y hay unos visionados iniciales de prueba con un público, con esos que llaman los públicos objetivos. Bueno, es tan desastroso que hay personas del público que se desmayan durante algunas escenas. No has contado lo de que Paul Anderson había grabado la película, pero luego las escenas de la tripulación, el vídeo este gore que ven, lo había grabado un colega suyo. O sea, lo mandó un colega suyo en plan, no me lo enseñes hasta el final. Y cuando lo vio él dijo, hostias, igual te has venido un poco arriba. Esto es un... Cuéntanos un poco de ese vídeo que recortaron muchísimo y al final en la peli sí que es gore, pero con lo que tenía que ser al principio, vamos. Claro, nosotros estamos viendo la versión trimada de lo que tal. Cortan varias escenas, cortan muchísimas escenas que dan contexto a la tripulación. Yo, francamente, recuerdo los nombres de Miller y de Weir, porque son evidentemente los personajes de mayor peso, pero el resto no recuerdo el nombre de nadie, no hay actuación memorable. Tampoco es que tengas. Sí, el negro es gracioso, porque era el 97 y tocaba, pero no hay nada que llame la atención y se echa mucho de menos, por tanto, ese que consideraron que era relleno para los tripulantes. Hay una cosa muy curiosa sobre el personaje de Cooper, habéis dicho que se llama, el Sí, negro, El negro. que es el típico negro gracioso de peli de los 90, lo que dices tú, en el 97 había un montón de esos personajes, pero en las pelis, sobre todo de miedo, generalmente ese personaje moría. Y en esta película es de las pocas que Cooper ya. sobrevive hasta el final. No solo, o sea, era el personaje negro solía morir y el personaje gracioso también. Y este era las dos cosas y sobrevive hasta el final. Y Y es muy curioso, encima, en esas pelis no suele suceder. y Pero hay ¿sabes por varios qué? momentos en los que no estás apostando por él, Hostia, ¿eh? Porque yo pensé que moría el primero, ¿eh? sí, sí, vamos. ¿Sabes por qué creo que pasa eso que ha dicho David? Porque Paul W. Anderson no sabe ni dirigir ni escribir una puta película. De hecho, es que él tiene una escena en la que él está como en el espacio exterior Sí, volviendo a la nave, sí, me que no acuerdo. pega Efectivamente. nada como con el resto del tono de la No. película. De repente dice como, voy para allá, hijos de puta, ¿no? Sí, sí, Hace como una sí. cosa rarísima. Y de hecho Bueno, o sea, es que además es ese elemento de peso, porque luego el que él se estampe contra el cristal frontal de la nave es lo que les ayuda a escapar. ayuda, lo que saca a Boira fuera de la atmósfera de la nave, lo que ayuda a escapar a Miller su segunda, su teniente. O sea, que no es una cosa. Si es que Cooper, como dice David, es un deus ex máquina, porque literalmente el momento cuando hace explotar la nave de rescate, estaba él en el casco reparándola y por la puta cara sobrevive porque tú le ves en un trozo de la nave En yéndose. una sección flotando, O sea, flotando sobre sí misma, o sea, alejándose de es un deus Neptuno. ex Nah. máquina que hubiese sobrevivido, bueno. Y sí, eso, al final es de los tres personajes que sobrevive, es el uno de ellos. Eh, Cortaron cosas. La joder, cortaron dejaron, cosas. al final creo que la peli dura hora y media, hora 35 más o menos, de un corte inicial de 2:10. Cortaron muchísimo. Es más, si bien Anderson consideraba que efectivamente la peli era demasiado larga, tras los cortes considera que Paramount le obligó a dejarla en demasiado corta, que se habría beneficiado de algo de metraje más. Pero sobre todo la cortaron es porque era muy gore Cortaron y elementos querían rebajarlo. impactantes, obscenos, el puritanismo americano, a fin de cuentas. Cortan, y que quizá es lo más llamativo, la parte que comúnmente conocida como la orgía de sangre, evidentemente la reducen, pero se supone que iba a haber escenas en esa dimensión alternativa, en ese infierno que visita la nave, iba a haber escenas ahí, escenas que se habían inspirado para el aspecto que iba a tener este espacio en el Bosco. Entonces, lo describe él como la parte más impactante de la película, lo cual tiene peso considerando cosas como la orgía de sangre, pero me causa curiosidad el ver qué visión de esta dimensión alternativa habrían tenido para esto. Cortan además escenas sueltas. Se supone que el capitán se iba a encontrar por ahí un diente flotando. Se supone que iba a haber más escenas con el niño paralítico que una de las tal. Que es un trauma Pero de la y, oficina médico. y también más de cómo vivisecciona al médico Weird Chalao. Pero a fin de cuentas eso no añadía nada. Curiosamente, lo que añadía sustancia a la película sí que es lo que cortaron.
A mí, eso, yo no lo había visto y nada, por lo que vi, en plan, sí que me dijisteis que era, pues se parecía un poco, que ahora vamos a hablar de ello, en 40K, pues como la deformidad. Y bueno, los que sepáis de Warhammer sabéis cómo es eso, que es muy macabro. Pensé que iba a ser mucho más gore y a mí al final me pareció poco. O sea, sí que me hubiese apetecido de que lo hubiesen torturado un poco más a la tripulación, porque no sé, o sea, sí que para la época igual tenía puntillo, pero ahora, hoy en día yo lo veo un poco, pues que tiene poca chicha de eso. No sé si vas a contar ahora que es generalmente cuando estas películas cortan tantas cosas, sobre todo cuando el corte es a raíz de esto, ¿no? De que es demasiado gore, demasiado impactante, lo que Sí, sea, una el reacción. por qué no existe un corte del Lo iba a director, un contar, corte sin... ¿Lo vais a lo contar? iba a Ujú. contar, pero es que claro, está papá mirándonos. Claro, Yo lo odio cuando voy a decir algo y justo me dice papá que, siempre interrumpiendo, tío. Es que bueno, es maniático del control. esto, a ver, no se hizo hace tanto tiempo la película, pero lo que pasa Bueno, es que escucha, ya son 20 años. quiero decir, no es tanto tiempo el por qué no encontramos mucho más. Sí que hay algún material sobre, puedes buscar por YouTube y sí que hay algún material que se recortó, pero falta mucho porque básicamente se guardó mal y se fastidió el material. O sea, Efectivamente, después del éxito que tuvieron los DVDs, Paramount volvió a aproximarse a Anderson para intentar hacer un corte del director, a lo que Anderson se mostró positivo, pero resulta que muchísimo del metraje eliminado se había perdido, se había destruido. No se ha entrado en detalles hasta donde yo sé en ese respecto. Hay unas declaraciones, la versión oficial es que, que se perdieron en un incendio, porque estos se guardaban mucho metraje en la película antigua, se solía guardar en unos almacenes con sal, que es lo que hacía que se conservase la película sin desgastarse. Y hubo un incendio en el que se perdieron un montón de metrajes, no solo de esta película, sino de muchas otras, y dicen que había muchos de estas escenas estaban allí y que por eso se perdió. Eso es lo que dijo Paul Thomas Anderson, pero nunca dieron una versión si oficial. yo creo que de las escenas eliminadas, no sé si Perdón, había, Paul W. S. Anderson. Le llamo Paul Thomas Anderson. Tenía que pasar en algún momento. creo que son 10 minutos lo que se conserva de las eliminadas Algo o no así, llega. se conserva, de hecho, ha hablado Anderson en cierto momento de que él tiene en su posesión, por esto tiene en su posesión dichas escenas y que él no las ha visto, que es algo como que él tenía pendiente de ver, pero que cada vez que le preguntan, él dice que no las ha visto aún. Y sí es cierto que hablabas de cosas que hayan podido salir de la peli, que en su momento hubo, en 2019, conversaciones de una serie. Paramount se aproximó a Amazon para hacer una serie, no sé nada al respecto que yo sepa, y sí que se han producido hace relativamente poco dos novelas gráficas. Bueno, se ha producido una y otra se está produciendo para salir ahora en 2026. La primera es Descent into Darkness o algo por el estilo. Invéntatelo si nadie lo va a buscar. Eh, eh, 5 volúmenes muy cortos, se puede leer en una hora, porque me lo leí ayer en una hora, eh, que cuenta la historia de lo que ocurrió a la tripulación original de la Event Horizon. Su canonicidad es pues cuestionable, porque no es así de simple. Los eventos no cuadran con lo que se ve en la peli. Y es una segunda parte que se supone que va a ser un spin-off, una secuela, unos años después, tratando de un segundo equipo que quiere recuperar la Event Horizon. Pues es muy interesante esto que dices porque no me lo voy a leer, así que bueno, ya sé que existe y así no caigo sin querer. Porque a mí, bueno, no sé si ya quieres ir un poco hablando en sí de lo que nos ha parecido la película, de qué cosas Te iba a ves. decir, cuando has hablado de no te parece para tanto, yo hacía mucho que no la veía y sí es cierto que lo recordaba mucho peor. Particularmente a mí, todas las cosas de los ojos me dan mucho mal rollo. Hay mucho de eso en esa peli. Sobre todo, es casi lo único que hay. Y francamente es que lo recordaba mucho más y mucho peor. Me ha vuelto a chantar las escenas con las gafas en los ojos, porque eso es horrible, pero sí que no ha sido para tanto en este rewatch. También es eso que para la época igual era como muy tope.
Y hoy en Sí. día, que ya estamos Que más gastados, a mí sí que se me hizo, pero porque yo iba con una idea de en plan, esto va a ser una barbarie. Y al final, no. Sí, a lo mejor yo te lo pinté de manera excesiva. Básicamente, porque, pensando en la deformidad de Warhammer, en plan, Mm, el cielo es el sí, límite. sí, sí, Entonces, sí. al final, sí que hay terror, obviamente, pero es como típica película de miedo hay mucho suspense en la atmósfera y es bueno. Sí, No hay tanto terror en sí. no, no, es más, de- tira mucho más de jumpscare o de música que se va incrementando hasta que tal. Hay una escena en la que está Weir en unos conductos para Sí. solventar una cuestión crónica en la que las luces se van apagando de manera intermitente mientras se está escuchando a su mujer muerta. Es carne de jumpscare Y al continuamente la final película. acaba No lo saltando. recordaba tanto yo así. Esto que dices, yo creo que viene de eso, de cortar tantas escenas al final. Mm. Recurres al jumpscare, ¿no? Como la única forma de dar terror. He traído un vídeo, un clip muy, muy corto de la película, solo porque me hace mucha gracia. Y os lo voy a poner. Casi no lo vais a ver, porque en la pantalla ya se ve regular, Bueno, pero lo vais a escuchar. Sí, sí. sí, sí, sí. Otro momento en Este el que me momento, descojoné. Y no muy, es, no muy al es, principio de la película, es este grito, no sé por qué me hace tanta gracia la forma en la que grita, porque es como un grito increscendo, empieza como muy bajo y empieza... Me Pero lo hace que pasa muchísima gracia. es que él no es un actorazo cojonudo, pero no es mal actor en la película, hace muy buen papel y ese es el único patinazo que se le... No hace mal papel en la película. Hace más gracia que otra cosa, pero es que eso no tiene sentido, ese grito de... O sea, no tiene sentido eso. Le pega Chapo, un patinazo. me parece que no hay un buen papel en esta película. O sea, creo que nadie está bien. Creo que Tú, tío, Fishburne es insípido. Creo que Weir no hace bien todo lo bien que podría hacer de chalao una vez llegado eso, o de un descenso a la locura a lo largo de la tal. Y bueno, y los otros, lo que hemos dicho, es que no merece la pena casi ni mencionarles. a la película le falta chicha. Pues como lo que dice David, que es eso. Le falta chicha, pero sí quiero decir que este tío no me parece mal actor. O para la mierda esa de grito, que eso yo también me partí la caja, vamos. Ujú. Esta escena además me hace especial gracia porque tú lo has nombrado. Este actor, su papel más famoso es el Doctor Alan Grant de Jurassic Park. En Jurassic Park 3 no sé si lo tenéis reciente, pero hay una escena que es muy meme porque Alan Grant está teniendo una ensoñación igual que esto, además al principio de la película. Jurassic Park 3 es como de unos 6 7 años después de Horizon, en la que él ve un velociraptor que le dice, Alan, 2054. sí. Un velociraptor que le dice, Alan. Si puedo pondré el clip, pero es también una ensoñación en la que él se despierta como... Y me recordó un montón a eso, que es típica escena de que la gente siempre se ha reído de ello en internet. Alan! Alan! ¿Sabes qué me causó muchísima gracia? Bueno, además de las escenas cómicas de Cooper, la peli acaba no necesariamente en un cliffhanger o en un qué pasará con el rescate de la La tripulación teniente que Stark, tal. que no tiene mucho peso, y Cooper. Tiene una visión de Weir, descubres que es una misión, Cooper está intentando calmarla y luego la puerta se cierra, ella sola por su Lo cuenta. dejo un poco abierto de... Sí, de tal. Y corta y entran los créditos con música de club electrónica. Buenísimo, tío. Me O sea, encanta, me encanta, me la encanta. disonancia de una escena a los créditos no podría ser A mí más el cierre me encanta. absoluta. O sea, tú dices, buah, igual hay una secuela, no sé qué, y luego... chun, 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 chun. No, pero Adelantados en su música época, ¿eh? tecno, o sea, Es muy 2000, muy años 2000. sí. Era muy típico de lo de la música techno, es muy de los 2000, pero es muy de los 90 lo de acabar la película con un temazo, pase lo que pase al final. Y lo que voy a decir yo, para mí, la mayor disonancia es no solo con la música, sino con el sonido, porque hay un montón de golpes y cosas así que suenan como wacky sound effects Sí. .mp4 que de repente se chocan con una pared y suena como boom, boing, boing, bang. Y tío, no pega nada como con lo que estamos viendo, con lo que estamos escuchando. Y una cosa muy interesante del final, que es eso. Les van a rescatar, les sacan de las incubadoras estas a Star y a Cooper. Pues como ves, no sé qué, ya os hemos rescatado. Se quita uno la máscara y es Weir, con la raja, como lo habíamos visto al final, empieza a gritar, se despierta y ha sido todo un sueño. Y claro, si te lo pones a pensar,
¿Lo ha Esta sido? ha sido un sueño, no lo ha sido, pero ella no le vio cuando tenía la cara rajada. Bueno, eso es algo que he ido viendo por ahí en plan, que como que seguían ahí en la nave, pero viendo las escenas eliminadas, sí que se cruzan Cooper y Stark con Weir, porque en un momento cuando cae la sangre, hay un momento que se llena, Sí. imita mucho el resplandor, empieza a llenarse de sangre y cae por una escalera. Pues en una escena eliminada, sí que salía Weir bajando las escaleras al revés, boca abajo, como un mono araña persiguiéndoles. Entonces, es que sí que lo he visto en algunos vídeos de. No, claro, porque ella no la había visto, entonces sí que seguía la nave y es como pensándolo. Es que sí que la Mm. habían visto en la película original. Entonces, igual ahí está un poco de que sí que podía haber sido. O sea, bueno, lo dejó abierto por lo de Pedro Anderson porque tenía mucha fe, ¿Demasiada? demasiada fe. Bueno, ¿cuántas películas de Resident Evil hizo al final? No quiero hablar de ello. Como 7, ¿no? ¿O ¿cuántas hizo? O sea, ese tío tiene fe por un tubo. Ya que estáis hablando de momentos de la película, yo os quiero decir, para mí lo peor que puedo hacer, porque lo de que se corten muchos momentos de gore, mira, pues es una putada y lo han cortado. Para mí lo peor de todo es que haya una habitación llena de pinchos y nadie se empale. Es ¿Cómo es curioso, posible? ¿verdad? Yo en cuanto vi yo esta película no la había visto cachos, no la había visto. Cuando la he visto ahora, vi la habitación llena de pinchos, lo primero que pensé es, buah, el primero que caiga ahí y se empale. Es que Y no sucede. además tenemos una escena de una de las tripulantes, la que tiene el hijo lisiado, cuyo nombre no recuerdo, que se cae precisamente en la sala llena de pinchos. Se parte la crisma con una plataforma, no queda empalada en los pinchos. Coño, estaba ahí, tío, lo tenías. Bueno, si quieres ya hablamos. Otra cosa ridícula es, que tienden a hacer creer, es que cualquier asociación de lo que sea va a permitir que la gente trabaje en un entorno como esos. Es ridículas tantas cosas. Em, no, 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 ya me has interrumpido. Iba a decir que antes de pasar a hablar del tema de Warhammer y eso, No iba a hablar todavía de Warhammer. pues continúa. Quería hablar un poco más de las influencias que tuvo la película. Ujú. Como tú has comentado, cuando recibió el guión Paul W. Anderson, básicamente era Alien Octavo Pasajero y quería salir de eso totalmente. Entonces, una influencia sí que podría ser Warhammer, que eso vamos a hablar de la última, pero quería comentar las otras que tú las has comentado. Solaris, que es una película soviética, que básicamente la trama es la misma. Es muy parecida a un psicólogo que va a una estación espacial Pero, donde todos los astronautas están teniendo alucinaciones y él acaba teniéndolas también. Es muy similar sí, a la trama esta. pero tiene mucho más peso la mujer del cosmonauta que en esta. Luego también el resplandor, porque aquí el enemigo acaba siendo la nave. Que es la nave la que, Ujú. bueno, la que al ir en la dimensión, como ha cobrado conciencia de sí misma, ha cobrado vida, y es el enemigo como podría ser en el resplandor. Y luego también hay una referencia muy obvia, que es lo que he comentado, La cuando cae sangre, la sí. sangre. Y luego, una cosa que a mí me mola mucho, que ha sido compararlo con H.P. Lovecraft, porque el terror cósmico, como lo explica Lovecraft, de que los seres humanos, frente a un ente cósmico, un concepto que no llegamos a entender, que nos llega a volver locos, ¿no? Que es Ujú. mucho de habla. Y al final es un poco eso. Weir acaba sucumbiendo a la locura, los otros también se estaban volviendo paranoicos con todas las visiones, entonces también podría, cuando entra el ingeniero al portal y va a la otra dimensión, vuelve en coma de lo que vio ahí, porque el tío volvía Incapaz de procesar lo No, que pero queda digo, no lo habían tocado, Ujú. pero eso, y cuando despierta sí que dice en plan, La oscuridad, la creo oscuridad no sé que qué, habla. y que se quería ir por la borda porque, pues nada, entonces eso me ha parecido muy interesante, no sé si tenías algo que decir de. Sí, precisamente dos cosas al respecto. Una es que, como curiosidad, el diseño de la Event Horizon se hizo bajo la instrucción de que se basaran en la Catedral de Notre Dame, una cosa muy curiosa. Y que, luego, perdón, que pillaron las partes y que las fueron dividiendo y dicen, vamos a montar una nave con esto. exacto, Eso me hizo muchísima exacto. gracia. Y después está la cosa de que el interior de la nave, mucho más allá de que la gateway, el portal y lo que era el núcleo que les iba a permitir viajar a velocidad hiperlumínica y tal, tenga el aspecto de la máquina más malévola jamás fabricada, ves, Es horrible. el resto de la nave tiene una estética muy particular.
el conducto ese del que te hablaba antes, donde se mete Weir a resolver el problema de circuitería, tiene una estética muy particular y en eso yo creo que ha servido mucho de inspiración para juegos posteriores como The Sunken City, Call of Cthulhu, todas estas, toda esa estética que va a lo de Riley y a lo Alien y a todo lo relacionado con los Old Ones y los Great Ones del universo de Lovecraft, yo creo que luego ha servido mucho de inspiración esta peli, a nivel estético al menos para muchas de esas cosas. Porque, por ejemplo, ya metiéndonos un poco en el tema de Warhammer, el tema de la estética, que la nave es lo que tú dices, es que pillaron la catedral y, por ejemplo, la enfermería es un caso muy obvio, que hay mucho plano de enfermería, Mm, tiene columnas y tiene arcos, parece que está dentro de una catedral, una iglesia. Mm. Ahora que lo pienso, me gustó mucho, a mí me gustan mucho las películas como Alien, cuando ves las naves, bueno, en la época sí que parecerían futuristas. Tú las ves ahora y ves una mezcla de sí, tecnología avanzada y tecnología súper arcaica. Y a mí eso me encanta mucho. Y en la nave que tenían ellos, la Lewis and Clark, que es la nave de rescate, es así. Es muy como tecnología avanzada, pero tú la ves ahora y es súper arcaico y esa me gusta mucho. Pero justo lo que con lo que está comentando de que la Event Horizon es otra cosa totalmente es distinta. algo muy distinto a la... Sí. O sea, o sea, es totalmente una arquitectura gótica y ya no podemos ir metiendo en Warhammer, que por ejemplo, Un segundo, antes de que digas lo de Warhammer. Lo que decías de las referencias a Alien, para mí la escena más Alien de todas es la que acaban de salir del sueño y están todos reunidos como en una Sí, habitación. sí. La gracia un poco de Alien era como que todos eran curritos ahí de una nave y tal. Estos son un poco más pros. Cuando hablabas también como de referencias, no de referencias de la película, sino referencias, bueno, de referencias de la película, hay una que igual nosotros no somos muy de ese rollo, pero hay un parecido muy claro con Hellraiser, Sí. a ver, el Pinhead y tal, em, la estética que le ponen al doctor al final sobre todo eso, y que justo un año antes había salido una de las pelis de la saga Hellraiser, que creo que hay 500.000, era la de que Hellraiser está en el espacio, salió justo un año antes que esta película, que también es mala suerte, pero eso. Lo de la escena de Alien, hablando como de influencias no de la película, sino de esta película ha tenido en el futuro. Habéis hablado antes de la escena del papel y el boli que atraviesa para explicar los agujeros de gusano. Esta es la primera película en la que se hace esto. Y realmente es algo que luego se ha usado en muchas películas. Interstellar es la En más típica, Interestelar, sin ir más pero en lejos. muchas películas se ha hecho lo del el papel y el boli y esta es la primera que lo hace. Y luego iba a decir también que a mí me recordó mucho a Sunshine, la película Sunshine de Danny Sí, Boyle. La trama también es una nave que va en una misión y los protagonistas son la nave de rescate que van a rescatarles a ellos. me gusta más, o sea, la parte más chula de Sunshine es el cómo no hay nada sobrenatural. O sea, se vuelven locos la tripulación de la original porque son incapaces de comprender la inmensidad del Sol, de un ente físico que existe, que entendemos, pero claro, una cosa es entenderlo estando aquí sentado y otra cosa es ahí. Empiezan a venerarlos, no sé si lo has visto. no. Es recomendable. Sí, 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 sí. Vale, pues bueno, veo que David ha hecho más los deberes que nosotros. Eso, ya metiéndonos en Warhammer, bueno, toda la estética de Warhammer, las naves son catedrales Me encanta. que cruzan el Me espacio. encanta. La parte más chula de Warhammer, sin duda, o al menos lo que a mí me llamó en su momento de primeras, es la estética. La La estética, estética gótica que tiene y que le da esa capa de ridículo al setting me flipa muchísimo. entonces yo, similitudes que he visto, han sido tres. Una me la he inventado. Vale, 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 vale. Una ya era lo de la estética gótica. Otra era que el viaje este que hacen, la teoría es, van de un punto a otro como que se lo saltan, pero es porque van por otra dimensión, que es lo que explican que el portal este lo abre y bueno, es todo esto macabro que desvela el portal. Eso es la deformidad, que en Warhammer las naves lo mismo. Para cortar mucho utilizan el espacio disforme. Hay dos dimensiones y simplemente ¿Alguna más? hay dos dimensiones, el materium y el immaterium, que se van al ¿Y la immaterium. webway dónde la pones? Vale.
van por el Inmaterium. Y por la que pasan los Player Ones de los Necrones, ¿dónde la pones? Te quieres callar. Eso, que van por otra dimensión para cortar el espacio. En esta dimensión es muy peligroso estar porque hay entes demoníacos y eso, están todas estas. Hay criaturas de locura que vuelven a personas locas. Bueno, esto. Eh, Van dos. Y la tercera que te inventaste es. la tercera cosa que. La inventada. La que me he inventado Vale. es que cuando Lewis and Clark se acerca a la Event Horizon, donde atraca es en el hangar X palito, palito, palito. El hangar 13. 13, como los ultramarines. Que la legión número 13 es la de los ultramarines, que es la legión más famosa de todo Warhammer, que es la única que se conoce, y esa es la que me he querido inventar yo. ¿Sabes qué pasa? Que al principio de la película lleva como el cuadernito en plan, ha dicho Leku que esto es una película de Warhammer. Yo no dije eso. Voy apuntándome las cosas que vea similares porque habrá muchas. Buah, viajes por ahí, disformidad, no sé qué, bien. Uf, claro, los ultramarines. Y ahí se quedó la cosa. La cosa gótica me di yo después de verla unos días después. O sea, no tiene más. No, efectivamente, no lo tiene. No me mires así, tío. Yo ya te dije. Esto, lo único que tal, que es muy pillado con pelos la disformidad. Pero se la colamos a David y ya nos ponemos a hablar de Warhammer. Sí, en eso el ya me lo podcast. dijiste cuando te dije que no había nada de Warhammer. Bueno, ¿y qué querías hablar tú de Warhammer? Dinos, deslúmbranos. ¿Por dónde vas? De la herejía. De la energía. Ibas a decir que era una mierda de libro el que estaba leyendo. Me he leído, Estadísticamente es muy probable que me he lo leído el sea. primero, que no es malo. No es malo el primero. Y ya está. Patético. Me iba a leer el segundo y el tercero, que son obligatorios, son las semillas de la energía. Y eso, pero es que tengo otras cosas delante. Me quiero leer Dune 2 antes de que salga la tercera película. Ya te la habías leído. Es que le deja medias porque me tocó mucho los Sí, te cojones. acuerdas cómo- Bueno, o sea, que ni siquiera te la acabaste. es que no me moló, no me moló. Bueno, No, desastre no, eso. Me había apuntado, así a modo de broma, los títulos que se habían dado en español. Me aburría. El título original es Event Horizon, que es el nombre de la nave. Ujú. En Argentina y Uruguay la llamaron la nave de la muerte. No sé por dónde querían tirar. En el, Spoiler, tío. tío, mucho se habla de los doblajes españoles, que vale. Pero es que los latinos, algunos hacen spoilers muy guapos, como por ejemplo el Sexto Sentido. Creo que el nombre, no sé si era. Él está muerto. Él es o el algo fantasma. así. Él es el fantasma. Bueno, Nah, nah. yo creo que es el Me quejo de que nos hacen spoiler los trailers, pero es que. Igual hace En spoiler el los resto de títulos. Hispanoamérica se le llamó la nave del terror. Y en España se llamó Horizonte Final. Y en Trinidad y Tobago se llamó Eventualmente Horizontal. Nada, es broma, se llamó Evento Horizontal. Evento horizontal. Nada, es coña. Vale, vale. ¿Hay algo de lo que hayas dicho hoy que sea verdad, Diego? Sí, el original es Event Horizon. Y los demás son ciertos. Y eso, no tenía nada más que contar de la película. Bueno, tú tampoco tienes nada, ¿no? Espero que no tengas nada más que contar de Warhammer. No. A ver, yo no tengo ni idea de casi nada de Warhammer, en plan. Ah, ¿quieres que dialogue? Yo no tengo ni ¿Tienes media idea hora más? de nada. ¿Por qué relacionas esta película con Warhammer? ¿Por qué? Siéntate. Porque para cuando me he mencionado antes que cierta gente lo trata como como contenido de Warhammer, como que su headcanon es que esto va a ser un intento de cómo la humanidad descubrió la disformidad y luego la explota y acabamos con los eventos de Warhammer. Es que eso es algo extendidísimo dentro del fandom de Warhammer y eso es una de esas cosas que oyes sí o sí, con una leyenda, una cosa que se va contando y tal, y de ahí la relación que tal. Y sobre todo el hecho de que leyendo al respecto ves que el autor original sí que se basó en 40K para esto. A ver, también hay que decir que yo, por ejemplo, que he entrado a Warhammer hace no mucho tiempo, sí que veo las similitudes muy claras de que, como en Warhammer, las naves para viajar más rápido se meten a otra dimensión Al y infierno. atajan. Y esa dimensión hay criaturas demoníacas
que bueno, que vuelven loco a la gente. También se meten en nuestro mundo, en el Materium, y eso, locuran, torturan. Entonces, es que es lo mismo. Lo lleva un paso mucho más allá. De hecho, la novela gráfica de la que os he hablado antes, Descent into Darkness, me parece que es el nombre, eh, donde literalmente aparece la entidad demoníaca responsable de todo esto, le dan nombre, no para de decir que su objetivo es cruzar del todo a nuestra realidad. Vamos, o sea, es literalmente, podría ser una trama cualquiera de una historieta corta de 40K, el cómic este. ¿Crees que el autor del cómic es fan de 40K? Sí, Quizá no. ya es consciente de esta similitud entre las O dos. sea, me creo que incluso el dibujante haya trabajado en proyectos de 40K antes, porque lo que os decía antes de el cómo se habían basado en el Bosco para hacer para esta dimensión y tal, esta novela se muestra imágenes de cómo interpretan ellos y tal, es la disformidad. Son las imágenes de la disformidad que has visto en fanart y en arte oficial de 40K. Es literalmente el Warp. Vale. No sé si hay alguna curiosidad más que queréis comentar No, de la no, yo ya película. estaba cerrando cuando me has interrumpido antes. Pues te voy a volver a interrumpir para decir que me parece muy curioso, antes que estábamos hablando de Alien, una de las frases que has dicho es que Paul Anderson no quería hacer Alien. Y Paul Anderson unos años después dirigió una película de Alien, Alien vs dirigió Alien Predator. vs Predator. Probablemente es mi favorita suya, que antes estábamos hablando de ello. Es cierto que no he visto Vale, la 1. casi ninguna suya. Alien vs Predator, la 1, sí, Vale, sí. sí, eso lo puedo entender. A mí me gusta mucho, porque además creo que tiene manos... A ver, no he visto todas las de Resident Evil, no he visto un montón de películas de Paul Anderson, ¿no? Pero creo que el tercer acto de Alien vs Predator, cuando casi no hay diálogos, cuando los humanos no están casi involucrados, que yo creo que eso pasa con un montón de pelis de monstruos, es una película bastante decente. A ver si, quitando, se podría como una etapa más temprana del director, Event Horizon y Alien vs Predator, no está tan mal. Ahora, las siguientes mierdas que ha hecho, es que creo que fue desde que se casó como, ¿cómo se llama la mujer? Mila Jovovich. Desde que no fue buena para él, ¿eh? No sé de qué año es la primera de Resident Evil, pero debe ser de la misma época que Alien vs Predator, ¿no? Sí, Deben más o estar menos. muy A cerca. lo mejor 99 o algo 2000, así. 2004 es Alien vs Las Predator. primeras, bueno, pero Event Horizon es... Las primeras de Resident Evil no se, o sea, no se parece demasiado al videojuego. Pero es que luego ya las siguientes No, se vuelve son, loco son... y son infumables. Y por ejemplo, yo no sé si fue la última que sacó, la de Lost Lands, las tierras perdidas. Yo caí en esa. Me pasó lo mismo que esta. No vi el director y te juro, fui a verla con mi novia al cine. Era una película, bueno, no tenía mala pinta. Salía la mujer de este que no quise verlo tampoco, ¿vale? Sí, a ver, si Y sale Mila salía, Jovovich ya tienes que ir con la idea de que, y hostia, esto lo va a haber dirigido salía el marido. Dave Batista, que bueno, de estos luchadores que se han puesto a hacer películas, él no está haciendo malas películas. Por ejemplo, hizo la de Blade Runner 2045, 2049. Bueno, dije, bueno, puede ser interesante. Y también se basaba en unos textos de George R. R. Martin. Me pongo a verla, la empiezo a ver y digo, no me encajaba. Había algo que no me encajaba. Los colores, la estética, cómo se desarrollaban las cosas. En mitad del cine saqué el móvil, digo, ¿quién ha escrito esto? ¿Quién ha dirigido esto? Y yo, lo vi. Hijo Paul de puta, lo ha W.S. vuelto a hacer. Anderson. O sea, en mitad de la sala de cine, que estaba casi vacía, yo, me cago en Dios. Y me dice, mira, ¿qué? Y yo, luego te cuento. No quería estropearle la sorpresa. Yo he debido de ver tanto la 1 como la 2 de Resident Evil. Alien contra Predator, sí. Y de hecho, Alien contra Predator me gusta, pero le pillé muchísima tirria después de ver la 2. La 2 es espantosa, y además espantosa de que te deja con mal cuerpo muchas de esas escenas. Eh, y, y lo que me acuerdo de lo último que he debido de ver de este tío es la de Monster Hunter. Y la de Monster Hunter. No está tan mal, ¿eh? Mira, Diego. En cuanto ¿Tú has visto Resident Evil 6? En cuanto cortemos la cámara, voy a darte un collejón. La de Monster Hunter He de fue decir espantosa. que tenemos una película suya en agenda próxima, porque hablaremos de Mortal Kombat. Y
Y la idea, bueno, tenemos la idea de hacer una sección de adaptaciones de videojuegos, entonces parece que vamos a hablar bastante de Paul W.S. Anderson. Ah, ¿De quién has dicho? En esta De casa, Paul W.S. en Anderson. esta casa es persona no ingrata. O sea, a este trastero no entra. Vamos a hablar de él mínimo 3 veces más, o sea que... ¿qué es? Bueno, Con Resident... No, con Mortal ¿Cuándo? Kombat. Mortal Kombat, Resident Evil y Monster Hunter son 3 adaptaciones de pero, videojuegos. por Dios, Yo creo que vamos a comentar alguna Resident cosa Evil no suya. hace falta hablar de ella, ya la conocemos. Mira, prefiero hablar de las adaptaciones animadas que han salido en Netflix antes que de la... Es más, probablemente tiene más que ver las adaptaciones animadas que han salido en Netflix, no adaptaciones, pero Bueno, spin-offs y tal. Ahora vamos a hablar, que- antes de despedir, del siguiente episodio, que es de una adaptación de un videojuego, y no tiene nada que ver la película con el videojuego. O sea, no te, Ah, vale, bueno, no te vale de nada. No, yo no tengo vela en ese entierro. No... O sea, eso que no te vale de nada. Entonces, bueno, ya podemos ir despidiendo porque podemos estar hablando mierdas de Paul W. Sí, Anderson toda la coméntanos de qué noche. vamos a hablar en el próximo episodio y vamos despidiendo. Has visto que estaba haciéndolo, ¿no? Lo he dicho antes, es un obseso del control. Bueno, el siguiente episodio vamos a hablar. Va a ser. Vamos a tener un. Queremos tener varias temáticas. Y una va a ser adaptaciones, como han dicho, de películas, Ujú. de videojuegos que se han basado en películas. Entonces, la siguiente va a ser una de esas, que va a ser de Super Mario Bros. La película del 93. O sea, a ver, La has cagado. es la de los puretas. Tendrías que no haberlo dicho. Tendrías que haber dicho. ¿Puedes cortar eso? Pues nada, eso. Nos despedimos por hoy. Un día Sí, más no tenemos... en la caja luminosa. Lo suyo sería aquí decir, pues, redes sociales y eso, todavía no hemos hecho nada. No Yo- tenemos yo nombre, es pero lo que- pondré en el vídeo en algún sitio y ya... Voy a Gato, decir la frase que has dicho que estaba bien, la que has dicho antes. Lo de nos vemos el próximo día. nos vemos el próximo día en la caja luminosa. ¿Tú haces la intro, Diego? ¿Empiezas tú? Yo voy a poner aquí una posición. Ponme la música. Ponme la música. Lo hacemos así. Nah, Es que estoy muy nervioso, tío. Tío, me da pánico la cámara. We're leaving.